Bienvenidos, bienvenidas. Soy José Alberto Tejada presentando el informativo Programa Institucional del Canal 2. El día de hoy nos acompaña aquí en estudio el doctor Alberto Ramos Guarviras. Mejor volver a empezar. Abogado constitucionalista, historiador y panelista histórico en este programa. Bienvenido, doctor Ramos. Gracias, José Alberto, por la invitación. Por otra parte nos acompaña Michel Maya, analista político, docente universitario. Sabemos que ha tenido roles políticos y aspiraciones en diferentes momentos de la política en Colombia. El día de hoy tenemos estas dos personas invitadas como expertos para hablar de un tema que nos suscita, que nos convoca a los colombianos hoy sobre la base de nuestras coyunturas vividas, y son los mecanismos de participación ciudadana, lo que nos ampara y nos respalda la Constitución Política de Colombia. Para esto, en nuestro compromiso pedagógico, vamos a intentar que estos temas que son tan complejos, que son tan tediosos, logremos desmenuzarlos con un lenguaje menos técnico, muy coloquial, para que usted que nos está viendo y nos está siguiendo pueda entender realmente cómo son los mecanismos de participación ciudadana, cómo funcionan estos y qué podemos esperar de lo que tenemos hoy sobre la mesa como alternativa. Bienvenidos a este programa y empecemos a contextualizarle al público que el tema central es la consulta popular, en este caso convocada por el Gobierno Nacional, y el referendo como una de las iniciativas de mecanismos de participación. Doctor Ramos, vamos un poquito a la historia para contextualizar qué tenemos en Colombia que nos conecte históricamente con consulta popular y con referendo. Bueno, estos mecanismos de participación se establecieron en la Constitución de 1991, artículo 103. Antes no existía en la Constitución de 1886 ni en sus reformas estos mecanismos de participación de la manera como están enumerados, glosados y con ley estatutaria. ¿Qué tenemos hasta el momento dentro del periodo de la expedición hasta hoy? O sea, en estos 34 años, es la pregunta. Bueno, pues tenemos un referendo constitucional presidencial en el año 2003 del presidente Uribe, que tenía 19 preguntas y fracasó, estando en su mayor nivel de popularidad, porque era el segundo año de gobierno, casi que año y medio, porque él se posesionó en agosto del 2002. Pero, ¿qué fracasó? La extensión de las preguntas. Es que hubo un referendo constitucional es para reformar la Constitución. El mismo día queda autorizada por el pueblo la reforma de la Constitución en los puntos o preguntas que el presidente presentó, siendo un referendo presidencial, porque hay referendo también popular que lo presenta el pueblo reuniendo 5% de las firmas del censo electoral. Ahora le explicamos a la audiencia cómo funciona ese mecanismo de participación, bien sea por direccionamiento desde la autoridad estatal o bien sea una convocatoria desde el pueblo, desde la ciudadanía. Correcto. Son dos referendos constitucionales. Digamos que el referendo presidencial constitucional es el camino más fácil que tiene un presidente para llegar a reformar la Constitución si tiene popularidad. Porque en una asamblea constituyente hay que elegir primero la asamblea, luego la asamblea se reúne durante 5 meses, como en el caso del 91 o más meses, y reforma la Constitución los delegatarios. Aquí es el pueblo que vota el que reforma la Constitución. Bueno, entonces tenemos el 2003, fracasó, creo que pasó el umbral una pregunta. Y en el 2009, ¿sí?, el presidente
No, en el 2002, primero en el 2002, el presidente Pastrana intentó otro referendo y era para revocar al Congreso. Pero el Congreso, desde todas las regiones, organizó otro referendo para terminar el periodo del presidente. Entonces, los dos retiraron las propuestas y quedó en tablas, porque fue una amenaza contra otra amenaza. O sea, fue un desistimiento de las dos partes. De las dos partes, porque ambas partes se iban a ver revocadas. Okay. Entonces no hubo. ¿Sí? En el 2010, Claudia López impulsó una consulta popular anticorrupción, pero no pasó porque no alcanzó, perdón, en el 2018. En el 2010 era la propuesta de Gilma Jiménez de la cadena perpetua para los abusadores de menores. Muchas gracias por la corrección. En el 2010, Gilma Jiménez, senadora muy brillante del Partido Verde, presentó esa consulta para, pues, proteger a los menores, a los niños, que era su bandera política. Y en el 2018, Claudia López presentó la consulta anticorrupción y también fracasó porque no pasó digamos, el tercio del censo electoral. Aunque así fue, ¿no? Más del 90% de las personas que votaron la consulta popular anticorrupción votaron favorablemente, pero no sacó los votos mínimos necesarios para que quedara aprobada. O sea que en esos dos tiempos, en esos dos tiempos que estamos contextualizando históricamente, lo que ha pasado es que no se ha alcanzado el umbral. En tres casos, en uno, como señala Michels, lo pasó, pero las preguntas no. Es que, por ejemplo, hoy... ¿sí? Profe, y nos queda uno, ¿no? Importantísimo, ¿no? Y es el plebiscito por la paz. Bueno, pero como él me preguntó por referendo. Y consulta, sí, popular, sí. Pero el que menciona el doctor Maya, pues lógicamente es el más sonoro, y desde ese momento se polarizó el país hasta hoy. Bueno, el país ha estado polarizado siempre. Sí, porque Santos, el presidente Santos le preguntó a la gente si quería la paz, o sea, diciéndolo de manera ordinaria, vulgar o reduccionista. Esa fue la pregunta, ¿sí? Es decir, que si se aprobaban los textos de La Habana, que era la de los diálogos para el proceso de paz, que tenía 6 puntos sustanciales. Bueno, pero la pregunta se redujo, o la redujeron sus oponentes, a que si querían o no la paz. Pues la gente dijo que no. Un país que no quiere la paz, ¿cómo lo califica usted, señor televidente? Bueno, y hasta ahí quedó polarizado, pero en el siglo XIX se polarizaron con guerras civiles y en la mitad del siglo XX con masacres y con la polarización también a raíz de que las élites se enfrentaron, las élites bipartidistas. Doctor Maya, dentro de los mecanismos de participación ciudadana no solo es la consulta popular y el referendo, y hablamos de esos dos términos o mecanismos porque son los más sonoros en la actualidad, son las alternativas que hoy se están poniendo sobre la mesa, pero en definitiva, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que existen? Aquí hay algo que hay que retomar que dijo el profesor Ramos, que arranquemos con eso. La Constitución de 1991 le da unas herramientas a la ciudadanía, donde no solamente dependemos de quienes están en el gobierno, sea nacional, departamental o municipal, o en los congresos, sea a nivel nacional, las asambleas a nivel departamental o los consejos municipales, para poder tener iniciativas. De alguna manera no, la Constitución del 91 es una Constitución que busca la participación, acercarnos a una participación más directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y eso es algo novedoso. Dentro de esas herramientas está, por ejemplo, la acción de tutela, no como un mecanismo de participación ciudadana, pero sí para salvaguardar derechos fundamentales. Esto lo digo básicamente porque la Constitución del 91 dice, un momento, abramos estos mecanismos para que la ciudadanía pueda participar. Entonces, número uno, revocatoria del mandato.
Yo creía que el más popular de todos es la revocatoria del mandato. Creo que en Colombia, el profesor Ramos me puede corregir, creo que solo hay como 2 ocasiones desde que existe la herramienta donde ha funcionado, porque las condiciones para poder que se cumplan son bastante exigentes. La recolección de firmas, después de recoger las firmas, el llamado, conseguir un número de firmas específicas, validarlas, después de eso el llamado a votación, que es algún número mínimo de votantes, y después de eso que la mayoría de esos votantes efectivamente quieran votar a favor de retirar al gobernante de turno, en este caso gobernador o alcalde. Para presidente no funciona. Tal vez es el mecanismo más sonado que hay hasta ahora de participación ciudadana en Colombia. De esos vienen otros. Está la iniciativa legislativa. Los y las ciudadanas podríamos crear proyectos de ley directamente sin pasar por el Congreso, o sin pasar por el Congreso no, sin depender que sea un congresista el que los presente. Presentándolos. Entonces habría que recoger un número de firmas específicas, con un número de personas que firmen, que hagan parte del censo electoral. No quiero entrar en el tema de los porcentajes, pero simplemente para decir que si eso se hiciera, sería la ciudadanía presentando el ejemplo al Congreso de la República. Yo quiero una reforma de la salud, o una reforma laboral, o a nivel departamental, yo quiero, por ejemplo, que haya una ordenanza para el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, o a nivel municipal, yo quisiera una ordenanza, por ejemplo, para garantizar el cambio del uso de las horas en las que puedan operar los establecimientos nocturnos en la ciudad, ejemplo, ¿no? Otro mecanismo, volvemos, es, por ejemplo, la consulta popular, ya lo hablamos, está el plebiscito, están los referendos, está el cabildo abierto, y cada uno de estos mecanismos tienen características y condiciones diferentes, tanto para su presentación como para su aprobación. Algunos son de estricta iniciativa gubernamental, otros son de iniciativa popular, si la ciudadanía podría hacerlo solitos, pero todos de alguna manera tienen que tener algunos pasos reglamentarios, o reglamentarios no, algunos pasos legales para poder que su convocatoria sea legal, y después para que lo que se apruebe o no allí también tenga un paso legal. Ejemplo, la consulta popular, en este caso puede ser de iniciativa gubernamental, como lo ha hecho el presidente Petro, o de iniciativa ciudadana. Podríamos ser los ciudadanos los que también llamemos a una consulta popular. Habría que recoger unas firmas y presentar unas cosas para que sea legal. Y después de eso, el Congreso tendría que autorizar si se hace o no esa consulta. ¿Por qué el Congreso? Porque hay que aprobar unos recursos. Y lo otro es que todo esto que está en el desarrollo de la ley estatutaria que permite que estos mecanismos de participación ciudadana se desarrollen, hay unos fondos para poder acompañar la financiación de todos estos procesos. Después de lo que se apruebe o no allí, pues hay que volver también al Congreso en el caso de la consulta popular. Esto lo digo básicamente porque no solamente es el plebiscito o el referendo que ya lo hemos vivido o la consulta popular, también está la revocatoria del mandato, también está la iniciativa legislativa que también se podría incluir, y de alguna manera estas son herramientas que nos acercan a una democracia participativa, una democracia directa, donde no solamente dependemos, en el caso municipal, de los concejales o de los diputados o diputadas a nivel departamental o de los congresistas a nivel nacional, sino que la ciudadanía podría organizarse para llamar sobre temas que considere de vital importancia. En este caso particular que nos convoca, hicimos un programa nosotros, y me voy a remitir antes de pasar a ese punto a contar que hicimos un programa con un profesor, abogado constitucionalista también, que está promoviendo con un grupo de estudiantes un referendo contra privilegios de los congresistas, ¿sí? O antiprivilegios de los congresistas. Y lo han estructurado en una argumentación que al juicio del colectivo es completamente oportuno. Pero el presidente de la República nos llama, aparte de ese referendo que convocan otros, a una consulta popular. Esa consulta popular ha sido el llamamiento por la obstrucción al cumplimiento del Congreso de la República en aprobar o darle facilidad a los procesos de construcción de las reformas sociales. Y ha dado un no rotundo a esas propuestas de reformas sociales. Como alternativa a ese camino, la Presidencia de la República convoca la consulta popular. Pero según lo que le acabamos de escuchar a usted, Michel, cualquiera de estos mecanismos de participación ciudadana están sujetos a que tienen que ser aprobados además por el Congreso de la República. En el caso de la consulta popular, sí.
Es decir, si el presidente, y aquí yo me atrevo a decirlo categóricamente, yo creo que los asesores del presidente Gustavo Petro se equivocaron al decir que fuera consulta popular. El profesor Alberto Ramos hace mucho rato viene hablando de ese tema, no de la equivocación del presidente Gustavo Petro, sino del mecanismo que debería haber utilizado el presidente Gustavo Petro. Yo recuerdo una columna, profe, suya de no sé hace cuántos meses, porque es de hace mucho antes, Sí, hace ¿no? un año. Hace un año más o menos, diciendo precisamente, una de las salidas que tiene el gobierno frente a lo que perciba como un bloqueo legislativo es buscar una salida vía pueblo. ¿Cuál sería? Vía constituyente primario. Pero la salida no sería consulta popular, porque la consulta popular, uno, tiene que ser aprobada por el Congreso, por el Senado en este caso. Y después de que consulten, que lo otro es que el mecanismo es ¿qué le vas a consultar? Si quiere una reforma a la salud, si quiere una reforma laboral. Es decir, las consultas populares son generales de alguna manera. Es decir, no es un documento específico de usted quiere esto. Y si lo hicieran específico, por ejemplo, si fuera una reforma completa presentada, igual tiene que volver al Congreso. Hay otros mecanismos que aprobados en las urnas serían de obligatorio cumplimiento. La consulta popular no. Y por eso me atrevo a decir rotundamente que los asesores del presidente se equivocaron. Si lo que querían era una salida concreta para no tener que volver al Congreso, la salida no era la consulta popular, era probablemente el referendo. Profe, El entonces, referendo constitucional presidencial. ¿para qué la consulta popular? Esta pregunta ya la hemos hecho a varias personas que han participado en nuestro programa. ¿Para qué entonces la consulta popular cuando se evidencia que al final de cuentas, con el Congreso de la República que tenemos, pues ya sabemos que está advertido, está anticipadamente advertido que eso no va a prosperar? ¿Por qué entonces agotar tiempos en una consulta popular? ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, primero diría que con el resumen que ha hecho el doctor Maya de los mecanismos de participación y lo que mencionamos de los que han fracasado, notorios, como referendo, consulta popular y plebiscito, que fue lo que mencionamos, en el caso de La Paz era un plebiscito. Esta democracia, llamada democracia participativa a partir del 91, porque antes era una mera, simple o conocida democracia representativa, o sea, que el pueblo elegía a sus representantes y allí quedaba terminada la labor del pueblo. En cambio, en la participativa constantemente puede estar el pueblo pronunciándose, como en Suiza. En los cantones suizos se les pregunta siempre qué quieren, que son, en este caso, consultas populares municipales que existen y departamentales para reformar ordenanzas y acuerdos municipales. Están las consultas populares municipales y departamentales. Otra cosa es que ninguna de los mecanismos funciona, de todo el listado. ¿Por qué? Por el entrabamiento de las leyes estatutarias. En el caso de la ley 134 del 94 se volvió muy pesaroso para el pueblo tramitar una consulta, o tramitar un referendo, o tramitar lo que mencionábamos ahora, una revocatoria del mandato, que apenas 2, 3 o 5 alcaldes han sido revocados de 1.125 en cientos de municipios, 1.125. Y ha habido más de 300 revocatorias de mandato. Pero es la complejidad lo que hace que fracasen esos mecanismos. Ahora, la ley 1757 del 2015 modificó y, digamos, que adornó o facilitó o mostró el camino para la protección de estos mecanismos de participación, porque la participación es un derecho humano, por eso él hablaba de la tutela ahora, el doctor Maya, porque la participación en el artículo, creo que 40 de la Constitución, es un derecho humano y tiene 7 componentes. Bueno, entonces ahora sí su pregunta, la voy a contestar, en lo que creo. ¿Para qué una consulta popular si pasa luego por el Senado? ¿Sí? Y si las preguntas no van a poder desglosar
la ley de la salud, porque no, ni la ley laboral, que no han podido pasar. Cojamos esas dos leyes sin meterlos con la pensional que está en la Corte Constitucional. Pues si la ley de salud la volvieran preguntas, serían por lo menos 80 preguntas. Y si la ley laboral se desmenuza en cada uno de los otorgamientos de derechos que tiene, se volverían más o menos 50 preguntas. Pero si se hacen más de 10, fracasa. 12 ya es mucho, 19 fue un exceso. ¿Por qué? Porque el ciudadano en la urna, que no es ilustrado, digamos, el ilustrado se demora para escoger alcalde, diputados y encontrar las fotos o los números cuando no hay fotos y se demora 5 o 10 minutos. El otro lleva chacuco en la mano. Lleva chacuco en la mano y lleva las fotos para reproducir la foto aquí. En unas preguntas la gente piensa, y sobre esto, entonces se demoraría cada persona 30 minutos. Entonces, obstruirían la fila de la votación en la mesa electoral. Por eso es que no pueden ser muchas preguntas. Además, si me permite agregar algo, profesor Ramos, y es que eso en lo operativo de la urna. Ahora imagínense la discusión política. El plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos no se perdió porque los colombianos y las colombianas que salieron a votar que no por la paz. Claro, técnicamente los colombianos y las colombianas, mayoritariamente los que salieron a votar, dijeron que no, pero la gente no salió a votar no a la paz, la gente salió a votar no a la ideología de género, a que en los colegios y en las escuelas iban a enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas a ser lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros y demás, ¿sí o no? Salieron a votar no a entregarle el país a la guerrilla. Salieron a votarle no a pagarle unos salarios a unos bandidos que han destruido el país. ¿Sí me explico? Es decir, o sea, las mentiras. La discusión política no eran los temas, no los temas de lo que se estaban votando. Entonces esto lo digo es porque entre más preguntas electoralmente, mayores riesgos hay a que el debate político, no la discusión de fondo, el debate político se termine desviando. Entonces, si estuviéramos en Suiza, lo que comentaba el profesor Alberto Ramos se llama la Langesmeinde, ¿sí? Que es la forma de democracia abierta más antigua, viva, que conocemos. Que es básicamente que la gente va a la plaza a votar, a la plaza pública. Y ahí en ese cantón, en ese barrio, en ese pueblito, deciden si le van a poner el andén allí, o si van a poner un parque, o si necesitan una estación de policía, o si lo que quieren es entonces, no sé, que los niños puedan ir a la escuela más temprano. Es decir, votan directamente, ¿no? Nuestra cultura democrática todavía está en construcción. A mí me gusta ese término, profe, lo hemos hablado en otras ocasiones, que es un poco el término de Pierre Rosanvallon de la democracia inacabada, ¿no? Estamos en construcción, no está acabada. O sea, tenemos que terminarla de construir. Y eso nos demanda que nuestro elector promedio, pues todavía es guiado más por las emociones que por las razones. Y por eso muchas personas que hoy dicen, sí, tal vez fue un error haber votado no a la paz, pero en ese momento sintieron que si votaban sí, en el colegio le iban a enseñar a sus niños y a sus niñas a volverse lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero. Le dieron pie a los opositores, lo volvieron un problema político, ¿sí? Le dieron pie a los opositores para difundir mentiras y la gente confundida, porque Timochenko iba a ser presidente, que era otra de las especies que regaron, entonces votó no contra todo eso, que eran infundios, que eran mentiras, que eran bulos. Entonces voy a terminar la respuesta. ¿Para qué una consulta popular? En este momento le puede servir al presidente para activar su organización, digamos, social y política, porque se está buscando un partido único, de todas las izquierdas y de todos los matices y de todos los moderados que entraron al pacto histórico, y a su vez recoger las fracciones, movimientos y organizaciones que lo apoyaron en el 2018 en Colombia Humana. O sea,
no tiene todavía ese partido. Entonces le puede servir para activar la construcción del partido y de cara a las elecciones del 2026 fortalecer el discurso y mostrar capacidad de convocatoria en las calles. Pero jurídicamente, así sea exitosa la votación y pase la consulta popular con 8, 10 o 12 preguntas, dicen que van a ser 12, jurídicamente no aprueban la reforma laboral. O sea, el texto, es más, si no incluyen, y este es un consejo de gratis que voy a dar aquí, si no incluyen la pregunta que tiene que ver, ¿sí?, con el contenido de la reforma laboral, porque no se puede someter el articulado a contenido para una pregunta, pero sí la reforma laboral que se espera y que hundieron, como usted dijo, en la Comisión Séptima. Entonces, si esa pregunta no existe o una parecida, el artículo de 42 de la ley 1757 del 2015, que es la que regula todos los mecanismos de participación y actualizó la ley 134 del 94, dice que si se aprueba, el Senado tendrá que tramitar el proyecto de ley al terminar la legislatura y si no alcanza en la próxima. O sea, como quien dice, otros 6 meses. Entonces, y tiene que someterla, iniciar de cero el proyecto de ley. O sea que no van a aprobar nada en las urnas. Van a aprobar, ¿sí?, a aprobar que la reforma laboral se necesita. Yo veo en el artículo 51 de la ley 134 otro asunto, y es la consulta popular es someter un asunto de interés general a la votación popular. Un asunto, no varios asuntos, o sea, no pueden meter todos los proyectos sociales. Profe, si me permite interrumpirlo, pues precisamente por eso la declaración concreta. Se equivocaron con el mecanismo. Debería ser referendo, por una razón sencilla, porque además hay una jugada política que se hizo con la consulta popular anticorrupción de Claudia López, para evitar que la consulta popular anticorrupción le diera un impulso a Claudia López que la pudiese volver presidenta. Estoy hablando del año 2018, que fue el año en que ganó Iván Duque, ¿sí o no? El Congreso tomó una decisión, porque también era impopular, no aprobar que se hiciera una consulta popular contra la corrupción. ¿Estamos claros? Entonces el Congreso dijo, sí, hacemos la consulta, pero la hacemos después de elecciones de Congreso y después de elecciones presidenciales. Entonces, claro, el efecto político que se quería desde el lado de los verdes, yo en esa época hacía parte de ese combo, ¿sí o no?, pues se perdió. Pues claro, sí estaba el prestigio, el reconocimiento y demás, pero la idea era que esa consulta popular impulsara la candidatura en ese momento presidencial de Claudia López, pero al poner la consulta popular, la aprueba el Congreso, pero para que se vote después de elecciones de Congreso y después de elecciones presidenciales, después de segunda vuelta presidencial, pues ya el efecto político de impulso ya no es el mismo. Sí le sirvió a Claudia López para ser un personaje de tal tamaño que le permitió después ser alcaldesa de Bogotá. Pero lo que voy con esto es que, uno, si el Congreso finalmente, si el Senado aprueba que se haga una consulta popular para definir si necesitamos reforma a la salud, si necesitamos reforma laboral, perfecto. Si además de eso el Senado llega y dice, sí, pero lo hacemos después de elección presidencial, ¿qué pasa con este debate? Queda aplazado hasta después de la elección presidencial del próximo año, hasta segunda vuelta del próximo año. Y lo que la gente tendría que aprobar entonces es si quiere o no quiere reforma. Y la gente, pues, ¿quién no quiere que mejore la salud? Claro que sí. ¿Quién no quiere que mejoren las condiciones laborales? Claro que sí. La gente va a votar que sí, pero igual el proyecto de ley se lo tienen que presentar, adivinen a quién, al Congreso. Por eso el mecanismo era referendo. Entonces el condicionante de si va o no va, en qué términos va, es del Congreso de la República. Claro. Sí. Y ya escuchábamos en este programa a un abogado constitucionalista que nos decía a todos que el foco de las elecciones no debería ser el presidente de la República, sino el Congreso de la República, porque es allí donde ahorita a través de esta explicación
se tejen las trabas vestidas de un discurso legislativo, doctor Ramos, para finalmente que las cosas no prosperen. Pero hay una cosa que es real. Sí, eso es una democracia madura que además nos debería llevar a pensar que tal vez lo que nosotros necesitaríamos sería un régimen parlamentario y no uno presidencialista. Pero nuestro régimen es presidencialista. Nuestro régimen gira alrededor del Ejecutivo. Nuestra gran figura a nivel municipal es el alcalde o alcaldesa. A nivel departamental es la gobernadora o el gobernador. Y a nivel nacional es el presidente o presidenta, concretamente. Sí, hasta ahora no hemos tenido una mujer, ¿no? Pero concretamente giramos alrededor del presidente. Esto lo digo básicamente porque, claro, lo ideal sería eso, que todos nos preocupáramos mucho más por el Congreso, pero realmente no. Lo que termina pasando es que es el Ejecutivo el que se roba todos los focos, todos los reflectores están en él, y termina siendo un debate alrededor de qué pasa con el Ejecutivo. Bueno, entonces, ¿iba a hacer una pregunta? Bueno, frente a este, digamos, torbellino en el que hemos llegado, al que hemos llegado, que el Senado, como usted dijo, determina todas las cosas y se ve supeditado el pueblo y el presidente mismo al Senado, para rescatar lo que estaba diciendo Mitchell, pues el mecanismo apropiado era el referendo constitucional presidencial, o sea, porque el presidente no necesita firmas, ya las tiene, las de la votación. Es iniciativa O sea, es gubernamental. solamente gubernamental y es potestad del presidente llamar a un referendo presidencial o a una consulta popular de iniciativa también presidencial que no necesita respaldo, porque ya el respaldo lo tiene, que fue el error de Santos. Tenía 9,5 millones en el plebiscito, tenía que sacar mucho más, pero los 9,5 millones de la segunda votación, de la segunda presidencia, de su reelección, mejor dicho, le daban el mandato para no someter un asunto de estos a la querencia popular, porque la paz es contramayoritaria, o sea, no necesita de mayorías, es que el preámbulo dice que este país debe tener paz, y todo el artículo 22, y la esencia de la convivencia general que está en el artículo primero es para vivir en paz. Entonces, ¿por qué va a preguntar si quieren vivir en paz? Claro. Sino que sostenga la paz. Entonces, la propuesta que tengo para, digamos, fortalecer esta salida por consulta popular por el hundimiento de un proyecto y todos los golpes blandos que le han dado en 2 años y medio, ¿sí? O sea, afectaciones a la gobernabilidad, es la siguiente. El abad de Siege, ¿sí? O sea, unos pronuncian Sieyes. A ver, Diego, si colocamos la carátula del libro El Tercer Estado, o otros pronuncian Siege, ¿sí? Sieyes, pero la pronunciación exacta me dice alguien que habla bien francés, es Siege. Siege era un cura que escribió el libro El Tercer Estado y lo publicó en enero de 1789, el año de la Revolución Francesa. Y con eso estaba clamando por el tercer Estado, o sea, el pueblo, que eran los siervos de la gleba, los campesinos, los comerciantes, la gente de los oficios varios, inclusive los profesionales, los que no eran del clero ni de la nobleza, que eran los otros 2 estados. Es que Francia llamaban estados a los organismos, o sea, a los entes, ¿sí? Y el tercer estado sería el pueblo, pero el pueblo nunca había sido convocado, sino que el pueblo había sido lacerado por la monarquía absoluta. Entonces, en el libelo que él escribe, que da origen al constitucionalismo moderno y al nacimiento de la república en Francia, porque ahora no es el problema de que hablemos de la democracia, sí, lo vamos a mencionar, pero es la república lo que nació para reemplazar
a los reinados absolutos, a las monarquías absolutas medievales. Siech, con este libro, hizo que prodigiosamente convocaran al tercer estado, y el tercer estado eran 25 millones de franceses, que nunca habían sido llamados a nada. Todo lo resolvía el clero y la nobleza, que eran 200.000 personas, y sus representantes, los nobles, y él era del clero, mas sin embargo se hizo en el tercer estado porque era un sacerdote de alto rango. Y luego Napoleón lo nombra o incide para que él llegue al directorio, que era el órgano plural ejecutivo, porque habían acabado con el monarca, ya no había ejecutivo, no había rey, lo habían decapitado, y son 5 los que gobiernan a Francia, entre ellos Siech. Y luego Napoleón acaba con el directorio y nombra el consulado. El consulado era Rouget-Dicot, Napoleón y Siech. O sea que fue presidente 2 veces de Francia. A él es el que voy a citar, pero no veo la carátula del libro que le mandé a Diego vía WhatsApp. Entonces, él dijo, y se puede aplicar hoy todavía, porque él es el padre del constitucionalismo moderno, y él fue el que absorbió la teoría contractualista de Rousseau, el contrato social, y la volvió realidad, porque Rousseau planteaba que la soberanía absoluta no debería seguir existiendo, sino que la soberanía debía ser popular, que la soberanía debía ser radicada en el pueblo, que era la voluntad de todos para decidir qué tipo de Estado querían. Pero lo dijo en un texto filosófico como es el contrato social. Pero Siech buscó cuál era la posibilidad de que, estando el rey vivo, porque estamos hablando de 1789, y a él lo decapitan en 1792, estando vivo y estando el clero y la nobleza con todo su potencial decisorio, que llevan 300 años gobernando así después de que se acabaron las monarquías minoritarias o fueron reemplazadas por los monarcas absolutos, dijo que debería construirse una asamblea nacional popular soberana. Es decir, que estaba por encima del rey y de todos, porque eran 25 millones de personas que iban a decidir. Entonces, el mecanismo hoy, ¿cuál es? El Senado no deja pasar, y no lo va a dejar pasar ni el cuestionario, por lo tanto puede que no haya ni siquiera votación. No, el cuestionario sí, profe, claro que sí. Bueno, Porque no se van a echar el tema encima. Lo que van a hacer es tirar la votación para después de la elección presidencial. Pero entonces eso nos puede poner entonces... No, pero terminemos porque si no le cortamos. Ya llegó al punto el profesor Ramos. estaba llegando al clímax y me le interrumpieron. No, pero muy buena la anotación. Entonces, hoy todo pasa por el Senado. Lo más importante lo explicó Mitchell. Un plebiscito, un referendo presidencial, una consulta popular, bueno, y una constituyente. Que la Constitución, en el artículo 374 dice: se reforma la Constitución por acto legislativo, el Congreso, por referendo, el presidente del pueblo, o por una constituyente. Vaya a elegir una constituyente y tiene que pasar por el Senado. Entonces, la teoría de Siech es la siguiente, aplicable hoy. Como el pueblo es el soberano, artículo 3 de la Constitución, ¿sí? Permítame, doctor Tejada, usted lee el artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. O sea, esto lo redactó un jacobino del 91, Superstite, que los jacobinos eran los más radicales en la Revolución Francesa. Aquí hay la mano de un jacobino. La soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo, ¿sí?, ejerce
lo ejerce directamente o por medio de sus representantes. Y sus representantes lo están vetando al pueblo. Es decir, el constituyente del 91, para irnos a lo más cerca, y no es la historia de las constituyentes en Colombia, el constituyente del 91 creó al Congreso, eso se llama poder delegado, o sea, constituyentes secundarios, delegados por el pueblo, y luego los elige. No es el mismo Congreso del año 91 este no lleva sino 2 años, es otro, porque cada 4 años se renueva, pero bajo esta teoría de que es el pueblo que elige también a los congresistas. Entonces, el pueblo eligió a la Asamblea Constituyente y no renuncia, cuando elige a una constituyente de una asamblea, al poder constituyente queda latente, esperando su pronunciamiento. Pero nunca ha pasado en estos 34 años, ni siquiera otra constituyente ha habido, menos un fenómeno como este, que sería un poder especial, ad hoc, extraordinario, el de una Asamblea Nacional Popular. Pero ¿cómo se conforma? La puede conformar el presidente, señalando, como en el 18 de marzo, por ejemplo, que fue multitudinario, del 2018, la salida, o el 1 de mayo del año pasado, como puede ser ahora el 9 de abril, señalando que la salida del pueblo a las manifestaciones, que es un derecho humano, artículo 37 de la Constitución, y que están clamando por reformas sociales, se erige a toda la población que resulte en los pueblos de Colombia como Asamblea Nacional Popular Soberana, pidiendo constituyente ya. Y entonces, allá quería llegar ahí termino para decirles que esto abriría un debate enorme en el sentido de que el pueblo no está renunciando a su poder al haber creado esta Constitución. Y como hoy hay un estado de cosas inconstitucional, porque los mismos derechos sociales no se cumplen, que son el fundamento del Estado social de derecho, y como las reformas que claman las obstaculizan sus delegados, que son, en este caso, el Senado, y lo mismo pasa en los municipios a otro nivel, que cada cual está en su juntura de negocios, y el bien común está arrojado, está hecho a un lado. Entonces, procedería a abrirse un proceso de esta naturaleza para que el presidente, como nadie puede reunir al pueblo totalmente, es decir, ¿dónde están los 49 millones de colombianos? Reunamos en el estado de Pascual Guerrero, lo destruyen, no caben, en ninguna parte caben, ni en las elecciones acude toda la gente, hay abstencionismo, son los representantes. A buscar unos representantes de todas esas manifestaciones, que son Asamblea Nacional Popular Soberana, para armar la constituyente y redactar la Constitución saltándose al Congreso. Ahora, profe, desde el otro lado, desde el punto de vista de la oposición, también hay una visión también precisamente sobre el constituyente primario. Y es que el primer mandatario no es el que más manda, sino que el primer mandatario es el que tiene el mandato ciudadano. Y por ejemplo, Carlos Alonso Lucio, ex militante del M19, ¿no?, que también fue un brillante congresista en su momento, ¿no?, mucho antes de que brillara en el escenario nacional Gustavo Petro, antes de que Carlos Alonso Lucio además se volviera cristiano y pastor y demás, bueno, esto y lo otro, ¿no? Incluso hasta cercano a la derecha, y hoy estaba en la derecha política, ¿sí? No, mimetizado no, hoy es de la derecha, ¿no? Cuando su origen es un origen de izquierda, ¿no? Pero lo que voy con esto es que la visión de él, por ejemplo, es que el mandato ciudadano que recibió Gustavo Petro no lo ha cumplido. Entonces debería ser el pueblo, bajo la visión, estoy hablando de Carlos Alonso Lucio, ¿no?, que hoy está en la oposición, el que debería decirle: usted está incumpliendo con el mandato ciudadano que le dio la ciudadanía. A lo que voy con eso simplemente es a lo siguiente, y es que la democracia participativa, estas herramientas de democracia participativa, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, estos que hemos nombrado hoy, son mecanismos que nos dan la posibilidad
de no solamente esperar que quienes elegimos cumplan con lo que queremos que hagan, sino de alguna manera también decirle a la gente que la gente podría o puede influir y tomar decisiones concretas para que, ejemplo, tuviésemos una reforma a la salud como quisiéramos, ¿no? De alguna manera, si el Congreso no lo hace, lo podría hacer la ciudadanía. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Y cómo se podría organizar la ciudadanía? Porque la gran complejidad es esa. Y por eso entonces técnicamente, si la idea es destrabar la propuesta de reforma del gobierno nacional, el gobierno se ha equivocado al escoger el mecanismo de consulta popular, debió haber escogido otro mecanismo, debió haber sido el referendo presidencial, con un texto específico y preguntarle a la ciudadanía, ¿usted quiere esta reforma, sí o no? Porque el resultado de esa reforma en las urnas sería obligatorio cumplimiento para el Congreso, ¿sí? Por venir de parte del presidente. Por ser referendo. Mientras que siendo consulta, no, porque la consulta es general, ¿sí? Como la consulta popular anticorrupción. ¿Cree usted que debe haber contratos tipo para reducir la corrupción? Entonces la gente dijo, sí. Si hubiese ganado, si hubiese sacado el umbral mínimo, entonces, ¿qué hubiese tenido que hacer el Congreso? Legislar para definir entonces el tema de los contratos tipo para reducir la corrupción. Pero no, en una consulta popular no puedes preguntar específicamente un proyecto de ley desmenuzado. La herramienta no te lo permite, mientras que el referendo sí. Bien. Voy a retomar tu apreciación de Carlos Alonso Lucio, opositor incluso de frente hoy al gobierno. Es verdad que dentro del compromiso planteado desde el presidente de la República a hoy no se ha cumplido. Estaríamos de acuerdo si la posición fuese que se hiciera una convocatoria al cumplimiento del primer mandatario, que es por elección popular, siempre y cuando el pueblo desconociera las razones por las que no se ha podido cumplir, porque en definitiva hoy hay mucha información sobre la mesa que ha revelado una verdad escondida por años y por gobiernos anteriores de cómo funcionaban los procesos y cómo estaban las trabas incluso estructuradas desde un Congreso de la República. Y aquí voy yo. Hemos tenido una conversación alrededor de la propuesta de consulta popular, calificando desde la perspectiva que tienen ustedes como la herramienta equivocada dispuesta en una opinión popular, como un mecanismo de consulta ciudadana. Pero usted, profe Ramos, decía que esto nos podría llevar al escenario de la creación de comités populares o comunitarios para crear quizá una sensibilidad comunicativa, informativa, ilustrativa de cómo funcionan los procesos y las herramientas, porque al final de cuentas la consulta popular va a ser truncada o va a ser dilatada, como dice usted, en estrategia para no tener un problema, perdón, Michel, para no tener un problema el Congreso con el pueblo, va a decir listo va, pero entonces en el próximo periodo. Y después del próximo periodo aparecerán otras trabas. Yo voy a este punto, Michel. Si la oposición señala que el primer mandatario no ha podido cumplir, ¿quién señala al Congreso de la República de no permitir que se cumpla? Aquí decía un abogado constitucionalista que el Congreso de la República es súper poderoso ante el presidente de la República, que es quien, ambos son elegidos desde lo que se llama soberanía popular, elección popular. Los congresistas todos detrás de ellos tienen un número de votantes y significativos que son los que finalmente les han otorgado el derecho de ocupar curules. Pero la sumatoria de ellos los hace superpoderosos además por la legislación. El doctor Ramos nos acaba de explicar claramente, y usted, que si ellos quieren, ponen unas condicionantes. Entonces el recurso no sería ese, pero podría pensarse, porque ya hay voces que lo plantean incluso, la consulta popular pretenderá, valga la redundancia, consultarle al pueblo si quiere una constituyente. Yo te respondería lo siguiente, antes de darle paso al profesor Alberto Ramos, y es lo siguiente. Yo no quiero entrar en el debate de si la
falta de aprobación de las reformas propuestas por el gobierno se debe a un golpe blando y un bloqueo institucional que responde a unas lógicas históricas tradicionales que no quieren el cambio. Yo no quiero entrar en ese debate por una razón sencilla, porque lo que yo observo desde otro punto de vista es, y tratando de evitar ese debate, y lo digo abiertamente, porque quiero señalar es esto, yo lo que veo es una torpeza política del mismo tamaño de la torpeza política de llamar a una consulta popular en lugar de un referendo. Y lo digo por lo siguiente: el gobierno logró de entrada aprobar una reforma tributaria, con lo impopular que es. Es decir, los cartuchos. Yo recuerdo un profesor hace muchos años que me decía que la popularidad era como una chequera y que usted llega a gobernar y le entregan un bloque de cheques, una chequera con 10 cheques, ¿no? Y usted los va gastando. Y a medida que va pasando el tiempo, primer año ya se gastó 5 cheques, segundo año pues ya solo le quedan 5 cheques, entonces tiene que gastarlos bien porque te quedan todavía 3 años. Y que a medida que usted va llegando al final del gobierno, pues se le acabaron los cheques, entonces se le acabó la popularidad. Esa popularidad que es la que te respalda y que hizo que la gente te eligiera como primer mandatario en este caso. A mí me llama mucho la atención que el primer gran proyecto que sacó adelante el gobierno de Gustavo Petro fue una reforma tributaria, ¿no? Claro, eso tiene sus razones macroeconómicas y demás, pero yo me preguntaba, ¿por qué gastarse esos cartuchos y todo ese impulso en una reforma tributaria y no en una de las reformas que él consideraba nodales? Entonces, cuando ya llegan otras reformas, ya no tiene tantos cheques, simbólicamente, o gasolina que le da el respaldo popular, porque cuando usted recién está, lo acaban de elegir, pues nadie se atreve a enfrentarlo, porque usted es el gobernante que acaba de ganar las elecciones y gana con una mayoría apabullante, ¿no? Entonces, lo digo es porque yo veo serios errores de estrategia política dentro del gobierno. Y creo que esos errores en el manejo político, los bandazos, una coalición inicial, después desbaratar esa coalición, después de alguna manera lo que llaman los politólogos nativizarse, ¿no? Volverse una base específica con una lógica. Creo que esos bandazos le han costado mucho políticamente al gobierno. Hay reformas interesantes que ha logrado pasar, por ejemplo, la reforma pensional. Finalmente lograron sacarla adelante. Ojo, reforma a la salud, en la Cámara ya pasó. La dificultad hoy está en Senado, es decir, en Cámara que tienen unos números más robustos, la coalición de gobierno logró sacarla adelante. A lo que voy con todo esto es que yo sí creo que este modelo democrático nuestro, que todavía le falta por madurar, de pesos y contrapesos, yo sí creo que de alguna manera el gobierno ha cometido errores que hoy lo está pagando. Salidas, ejemplo. Hay salidas para convocar a la gente y que la ciudadanía, por ejemplo, se pueda conectar con ese deseo de cambio que fue lo que la gente votó. Y aquí quiero citar a un estratega político que es Jaime Durán Barba, con quien tuve la oportunidad de conversar hace varios años. Yo le hablaba de la polarización en Colombia antes de las elecciones presidenciales del 2022, ¿no? Sí, 22. Y él me decía, no, usted está equivocado. Jaime Durán Barba fue el estratega, por ejemplo, que llevó al poder a De la Rúa, a Macri en Argentina, a Lasso en Ecuador, solamente para colocarles algún ejemplo. Y él me decía, no, usted está equivocado, ustedes en Colombia no están desesperados. Esto fue antes de que ganara Gustavo Petro, un año antes. Me decía, ustedes lo que están es desesperados. Ustedes vienen de estallido social, ustedes vienen de una pandemia, ustedes vienen de una élite política, económica, académica, gubernamental, que no ha resuelto sus problemas. Ustedes no están polarizados, ustedes están desesperados. Y quien represente algo totalmente distinto a esas élites tradicionales va a tener la gran ventaja. Yo no le entendí eso hasta cuando vi la segunda vuelta presidencial. Cuando vi a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, que me parecía inverosímil lo de Rodolfo Hernández, pero claro, eran dos personajes que no representaban a las élites tradicionales. A lo que voy con eso es que ese deseo de cambio en el país se mantiene. La gente sigue esperando que hayan grandes cambios que le mejoren su calidad de vida y que históricamente no se han solucionado. A lo que voy con esto es simplemente para decir que yo sí creo que hay unos errores estratégicos en el manejo gubernamental donde han dilapidado las herramientas que han tenido. ¿Qué salidas hay hoy? Pues bueno, hoy hay salidas para convocar a la gente, para que la gente sea la que diga yo sí quiero ese cambio. Pero creo también que en ese mismo juego terminan equivocándose
utilizando las herramientas que no son, y terminan entonces dándole gasolina a la oposición para que la herramienta vaya a ser aprobada, pero se la tiren para después de elecciones presidenciales y terminen convirtiendo esto en un debate de es que el gobierno está malgastando ¿cuánto es que la cifra que están manejando? 2.1 billones de pesos en consultas que no definen nada. Mientras que eso se podría utilizar, ahí viene entonces todo el discurso, en la salud, en los niños que no tienen escuelas, en los jóvenes que no tienen plata. Se convierte entonces en donde el debate ya no es la reforma, sino en culpar a alguien por la falta de avance en el país. Realmente, doctor Ramos, podría calificarse en un político histórico como Gustavo Petro y muchos de los que están alrededor de él, que se ha cometido una torpeza en el accionar político? ¿O esto es parte de un plan estratégico también, por qué no decirlo, del mismo gobierno Petro? Y cuando hablo de un plan estratégico es que esto cabe también las posibilidades de que en la consulta popular lo que se le pretenda consultar al pueblo sea si quiere una asamblea constituyente. Bueno, el artículo 52 de la ley 134 del 94 no deja que una consulta popular tome el camino de la constituyente, ni pregunte por una constituyente, ni se acerque a una constituyente. Entonces allí no, por eso yo planteé la posición más radical, que es la del padre del constitucionalismo moderno. Es que el constitucionalismo moderno no lleva sino 234 años. Antes no había constituciones. Bueno, las que nombra Aristóteles las menciona con ese nombre en Grecia, pero no eran constituciones. Era una forma de constituir un gobierno. Entonces, ahí no se podría. Y lo otro, yo la pregunta concreta, yo no creo que sea una sarta o un ringlero de equivocaciones del gobierno, sino que es el acorralamiento que las derechas han ejercido, porque ya hoy no hay ni siquiera partidos de derecha moderados, como los conocimos siempre, conservadores, etcétera, y otros. No, hoy todos son de ultraderecha. ¿A qué los ha llevado a encontrarse, sí, en la ultraderecha? Pues los negocios, el neoliberalismo, que también fue, digamos, sepultado por la pandemia, ¿sí?, y por otros factores de la mercantilización de los derechos sociales y de los servicios públicos. La gente ha quedado asqueada con ello. Entonces, los partidos solos, en su derecha moderada, ya no fortalecen o para buscar un presidente, en este caso sería una reedición del uribismo, en otra persona, hasta dicen que va a ser vicepresidente, el señor. Se han vuelto de ultraderecha para proteger esos intereses. Entonces, ese acorralamiento lo ha llevado a buscar una fórmula, y es la consulta, una fórmula transitoria, que le permite airearse, como dije al principio, remasterizarse, o por lo menos nuclear a las confluencias del 2018 y del 2022 que lo acompañaron. Pero no lleva a una reforma ni constitucional, ni a la misma reforma laboral inmediata, sino que la somete al Congreso. Por eso el Congreso ya es un obstáculo. El Congreso se ha burlado del soberano, que sigue siendo el del poder, el pueblo, y el pueblo lo va a rescatar llamando a una constituyente. Entonces ahí con esto que usted nos dice, sí podemos concluir lo que usted mencionó, de que esto puede ser para fortalecer el llamamiento a la constitución del partido único de cara al 2026, porque finalmente pues ya entendimos que la consulta popular tendrá unos condicionantes que muy seguramente no van a ser los que espera la comunidad, que es que esto vaya derecho y que simplemente su desarrollo se dé en la mejor armonía. Pues ya sabemos que eso no va a pasar. Usted que ha estado tan cerca de la política, Michel, ¿qué camino queda entonces? Pues yo insisto en algo, y esto lo digo desde el punto de vista táctico y estratégico, ¿sí? El tiempo se está acabando.
se acaba de terminar marzo, ¿no? Se acaba de terminar marzo. Estamos a un año de elecciones parlamentarias. Y a un año de elecciones parlamentarias todavía no hay avances concretos legales para la constitución de ese partido único que podría liderar el presidente Gustavo Petro. No lo hay. Entonces vemos una posible candidatura de la señora Epiayú, ¿no? De La Guajira, ¿no? Vemos la posible candidatura de María José Pizarro, que hizo como una escinsión dentro del maíz, ¿no? Del partido. Otras candidaturas que suenan desde otras tendencias, ¿no? Pero no vemos un movimiento concreto de cómo se podrían fusionar todos esos partidos que hicieron parte de esa gran coalición que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Pero finalmente el triunfo de Gustavo Petro es un triunfo de una gran coalición, de un gran encuentro de múltiples fuerzas que se lograron conectar, ¿no? Y hoy pareciera que muchas de esas fuerzas están dispersas, que no se entienden bien entre ellos, algunos incluso ya comienzan hasta a criticar las acciones del gobierno, ¿no? Vemos a una Francia Márquez tomando algunas distancias, vemos a una Susana Muhammad que también, pero más allá de eso, lo digo es porque los tiempos se están agotando, y ahí yo creería que es supremamente importante que quienes están en lo estratégico, en el proyecto de la Colombia Humana, ¿no? Del pacto histórico, de esa gran coalición, de ese gran encuentro, que por primera vez lograron ese gran encuentro de fuerzas, no se había logrado. Hay otros países del mundo donde ya se había logrado, por ejemplo, como en el caso, por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Con el Frente Amplio, ¿sí? Con unas reglas claras y demás. Bueno, en fin, aquí es la primera vez de ese gran encuentro de fuerzas contrarias a las fuerzas tradicionales del establecimiento. Y aquí secundo algo de lo que decía el profesor Alberto Ramos, y es que me llamaba mucho la atención hace algunos años leyendo a Samuel Huntington, que decía que en Colombia el Partido Liberal, que era un partido liberal de derecha, yo decía, ¿cómo así que un partido liberal de derecha? Claro, pero tiene sentido porque hay una lógica tradicional, ¿no? Del histórico Partido Liberal y del histórico Partido Conservador, que hoy tienen múltiples vertientes, pero tiene una lógica de establecimiento tradicional, ¿no? Y en ese sentido, creo que el tiempo está corriendo. Es probable que políticamente el llamado a una consulta popular y el llamado también a hacer comités locales, territoriales, pueda ayudar a eso, pero en lo operativo creo que tienen una dificultad que el tiempo apremia para que puedan consolidarlo, porque también hay una gran verdad, hablo desde lo electoral y de lo político. El gran elector se llama Gustavo Petro. El gran símbolo es Gustavo Petro. Cualquiera de los otros congresistas individualmente no logran ese arrastre. Incluso una figura tan grande, por ejemplo, como el exgobernador y exalcalde de Santa Marta, Caicedo, ¿no? A nivel nacional no es un tipo con gran reconocimiento. Es decir, en su territorio, claro que sí. Pero les faltan figuras con ese arraigo, que además es un arraigo de un exalcalde de Bogotá, de un tipo con una historia gigantesca, que fue congresista brillante mucho tiempo y demás. Entonces, necesitan esa consolidación más pronto que tarde, ¿no? Porque de lo contrario, yo creería que electoralmente podrían llegar a lograr entre el 12 y el 15% del Congreso, pero eso puede dificultar la permanencia de la unidad de ese proyecto político en el mediano y largo plazo. Y eso le haría mucha falta a la democracia colombiana. Profe, no podemos cerrar este programa sin yo preguntarle lo siguiente. Entendiendo que tenemos un escenario crítico, un escenario incluso con trabas de cara al futuro, ¿podría emprenderse una acción dentro de esa plataforma de mecanismos de participación ciudadana sin depender del presidente y sin depender de los políticos, sino dependiendo del propio pueblo? Que sea el pueblo el que proponga directamente una apuesta de referendo. Pues como mencionamos al principio, existe el referendo constitucional popular, o sea que reforma la Constitución, pero pasa por el Senado. Y en este momento estamos... La aprobación del texto, sí, que se sometería a referendo, pasa por el Senado. Exacto, para que pueda haber elección. Entonces, como estamos analizando cómo desbloquear la democracia, que un constituyente derivado, como es el Senado, creado por el pueblo mismo, ninguna de las figuras de la Constitución
existiría sin que el pueblo la haya creado. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo, todos, el Senado, las ramas del poder, son derivados. Entonces el pueblo en este momento, que es su pregunta, la forma es saltarse al Senado. O sea, que el Senado se volvió un obstáculo, un derivado que impide la voluntad popular y el bien común. ¿Y cómo se salta el Senado? De la forma en que expliqué, constituyendo o conformando, porque la palabra constituyente es de constituir, de conformar. En este caso es conformando, pero por solicitud del presidente, que todas las manifestaciones que se produzcan tal día, por ejemplo el 9 de abril, que va a haber otra vez otro 18 de marzo, se conforman, o sea, se erigen como Asamblea Nacional Popular Soberana. O sea, para no tener que elegir esa asamblea, es de facto la salida del pueblo, que no puede ser los 49 millones, nunca van a salir tampoco a las calles. Los que salgan son la representación del pueblo. Y si otra organización política quiere sacar la gente, pues la saca y que se cuente quién tiene la mayoría para una Asamblea Nacional Popular Soberana. Aplicar entonces el planteamiento de Sieyès. Exactamente, aplicar el planteamiento de Sieyès. Michel y doctor Ramos, el tiempo se nos agotó. Esta es una conversación muy importante, quedamos no concluida. Queda esto para un segundo capítulo, profesor y Michel, por favor, para que de cara a los televidentes podamos explicarles. Hoy concluimos que hay unos mecanismos de participación ciudadana que hemos discutido, consulta popular, referendo, y existen otros como el plebiscito, como la revocatoria del mandato. Y la iniciativa legislativa. Y la iniciativa legislativa. Con estos mecanismos de participación ciudadana, lo que nos resta a los ciudadanos que nos están escuchando es empezar a investigarlos, a introducirlos un poco más, comprenderlos y poder incluso socializarlos con los entornos nuestros, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros sectores donde estamos relacionados socialmente. De cara a la ciudadanía, nuestro compromiso como Canal 2, como programa informativo, siempre será formarlos, invitarles a un formato pedagógico, con un lenguaje menos técnico, que podamos desmenuzar con las mejores palabras para que usted comprenda cuáles son sus derechos, cuál es el poder del primer constituyente, del tercer estado, como dice el libro, para que ustedes decidan para su mejor futuro de cara al 2026 y el futuro del país. Muchísimas gracias, doctor Ramos y Michel, por esta participación. Gracias por la invitación. Doctor Ramos. Muchas gracias, José Alberto, por habernos tenido aquí. A ustedes muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Los esperamos en un próximo capítulo de esta formación pedagógica en sus herramientas legislativas amparadas por la Constitución Política. Muchas gracias.